Continuamos con los test de hipótesis y ahora vamos a ver un par de test de hipótesis que vais a poder utilizar para analizar los resultados de los algoritmos que diseñéis en la próxima práctica. Básicamente, en el caso de optimización heurística, podemos considerar diferentes escenarios. Estos escenarios tienen en cuenta, por un lado, cuándo yo voy a testear dos algoritmos o cuándo voy a testear más que dos algoritmos. ¿De acuerdo? Utilizaremos diferentes tests si queremos testear dos algoritmos o si queremos testear más de dos algoritmos. Por otro lado, hay que tener en cuenta si vamos a testear los algoritmos en una instancia de un problema o en más de una instancia de un problema o en varias instancias de un problema o en varias instancias de varios problemas. Esos son los diferentes escenarios a los que en principio nos vamos a enfrentar. Supondremos, en este caso, que vamos a analizar el primer caso, aquel en el que quiero testear dos algoritmos en un conjunto de instancias de un problema. ¿De acuerdo? Entonces, una primera aproximación es suponer que los resultados de los algoritmos siguen una distribución gaussiana. En el caso en el que los resultados de los algoritmos siguen una distribución gaussiana, lo que puedo hacer es utilizar el t-test. Básicamente el t-test lo que hace es lo siguiente: calcula la diferencia de los resultados entre los dos algoritmos. A partir de ahí calcula la media de estas diferencias y el valor de la media junto con la varianza de la media sigue una distribución t de student con n-1 grados de libertad. A partir de ahí y fijado el error de tipo 1, puedo ir a las tablas y calcular cuándo existe diferencias significativas y cuándo no, y además podría calcular el p-valor. En general, no está claro cuándo los resultados de los algoritmos siguen una distribución gaussiana o no, y esto tiene ciertos problemas. Bueno, por un lado tienes problemas de conmensurabilidad. Puede ocurrir que las diferencias en una instancia sean pequeñas mientras que en otra instancia sean más grandes simplemente porque los valores de la instancia son mucho mayores. Y de esta manera la influencia que tiene cada instancia en el cálculo del estadístico es diferente. ¿De acuerdo? También si existen valores que son outliers, que son muy extraños o que se salen mucho de la media, esto va a tener una gran influencia. Y por otro lado está el asumir que las distribuciones son gaussianas. Como alternativa a este test, como alternativa al t-test, tenemos el test de Wilcoxon. El test de los rangos. El test de Wilcoxon de los rangos. Este test es un test no paramétrico, al contrario del test anterior. Este test es un test no paramétrico y ese es el que os recomendamos que utilicéis para evaluar vuestros algoritmos. Básicamente funciona de la siguiente manera. Lo que hacemos es, digamos que lo primero que se hace es hacer un ranking con las diferencias en módulo de la evaluación de los algoritmos. Es decir, cogemos los resultados de los algoritmos en cada una de las instancias y hacemos un ranking. Calculamos la suma de los rankings positivos, la suma de los rankings negativos y calculamos el mínimo. En el caso de que el número de conjuntos de datos de instancias sea menor o igual que 25, existen tablas donde aparecen los valores críticos. En el caso de que n sea mayor o igual que 25, resulta que este estadístico sigue una distribución gaussiana normal 0,1. Así que podemos ir a las tablas y ver cuándo existen diferencias significativas o no. A continuación vemos un ejemplo. Imaginamos que esto es el resultado del primer algoritmo, esto es el resultado del segundo algoritmo y estas son las diferentes instancias. En este caso teníamos 10 instancias y podemos decir, por ejemplo, que esta es la media, que este valor es la media de 10 ejecuciones del primer algoritmo en la instancia 1. Este resultado es la media de 10 ejecuciones del algoritmo 2 en la instancia 1, etcétera, etcétera. Lo primero que hacemos es calcular las diferencias
en módulo, en las diferencias. En este caso la diferencia es de la diferencia de phi2 menos phi1 es menos 165, menos 0,08 y así sucesivamente. Y ahora hacemos un ranking en módulo de estas diferencias. La menor diferencia es esta y repartimos el ranking 1 y el ranking 2 entre 2 y les toca a 1/2 a cada uno. ¿De acuerdo? Continuamos, la menor diferencia es esta, luego esta le asignamos el ranking 3 y así sucesivamente vamos asignando rankings. Ahora sumamos los rankings que se corresponden con los máses y los rankings que se corresponden con los menos. Estos se reparten entre 2, entonces los rankings más son los rankings positivos, los rankings menos son los rankings negativos. Aquí tenemos los rankings negativos. Y lo que hacemos a continuación es calcular la diferencia, calcular el máximo de estos dos rankings. Fijaros que si no existiesen diferencias significativas entre los dos algoritmos, más o menos el ranking más y el ranking menos deberían ser similares, ya que deberían estar distribuidos de forma aleatoria los más y los menos. Si no son similares, es que realmente puede que haya diferencias significativas. Bueno, como he dicho, calculamos el mínimo de R más y de R menos. En este caso, el mínimo viene dado por el R menos, es 20,5. Y a partir de aquí iríamos a las tablas, en este caso, ¿de acuerdo? Iríamos a las tablas porque el número de instancias es menor que 25. ¿De acuerdo? Bueno, este test, a pesar de que es el que os recomendamos, también tiene problemas también de conmensurabilidad como antes y por supuesto funciona peor que el t-test en el caso de que podamos asumir que los valores siguen una distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Existe otro test similar, pero es un poco más débil que el anterior, así que tampoco vamos a entrar, pero si queréis, quiero decir, si estáis interesados también podríais hacer este test. ¿De acuerdo? Este test os lo recomendamos cuando existan las diferencias sean muy grandes entre unas instancias y otras. ¿De acuerdo? Pasamos entonces ahora a ver test cuando lo que tengo son varios algoritmos y varias instancias. Es verdad que este no va a ser vuestro caso porque vosotros vais a tener en general dos algoritmos aplicados a vuestras instancias, pero creo que es interesante que sepáis cómo tratar el caso en el que tengo varios algoritmos aplicados a varios problemas. Entonces, o varias instancias. Aquí tengo 4 algoritmos aplicados a 6 problemas. Lo que hago en este caso es testear esta hipótesis en el que supongo que todos los algoritmos se comportan de la misma manera frente a la hipótesis de que existen diferencias significativas entre los algoritmos. Voy a testear esta hipótesis. Si supusiésemos que las variables siguen una distribución gaussiana, el test que se realizaría sería el test ANOVA, que asume que las variables son gaussianas y asume que de alguna forma hay cierta, digamos, los datos tienen cierta componente de que están situados como en una esfera. En nuestro caso, el test que vamos a utilizar es nuevamente un test no paramétrico, que es el test de Friedman, es el que recomendamos, el test no paramétrico de Friedman. El test no paramétrico de Friedman funciona de forma bastante similar al test de Wilcoxon, utiliza los rangos. Entonces, para cada digamos, instancia, lo que hacemos es rankear los algoritmos, siendo el valor 1 le asignamos al que se comporta de mejor manera y el último al que se comporta de peor manera. ¿De acuerdo? Calculamos los rankings medios y el siguiente estadístico resulta que sigue una distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este es el conjunto de datos que tengo, esta es la primera instancia, este es el valor que obtiene el primer algoritmo, el valor de función objetivo, el mejor valor de función objetivo que obtiene el segundo algoritmo, tercero, el cuarto. Lo que hago es rankearles, ¿de acuerdo? Entonces, a este le doy un 1, imaginamos que estamos maximizando, a este le doy un 2, un 3 y un 4. Rankeo para cada instancia. Y luego calculo el ranking medio, el ranking medio para cada uno de los algoritmos. Este tiene 3, 2,75, 1,83, 2,41. Si todos se comportasen de la misma manera
y las diferencias fuesen debidas a errores aleatorios, estos rankings deberían ser muy parecidos. En casi hay grandes diferencias, entonces seguramente lo que ocurre es que existen diferencias significativas entre los rankings. Ahora lo que hago es calcular este valor teniendo en cuenta n, que es el número de conjuntos de datos, y k, que es el número de algoritmos. Los R's son los que obtengo de aquí, de los average rankings. Obtengo este valor y ahora voy con este valor a la chi cuadrado para ver si existen diferencias significativas o no. Una pequeña mejora sobre el test de Friedman es utilizar el test de Iman-Davenport, que mejora un poquitín al test de Friedman. Y con esto lo dejamos.